Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy. Ok, pues los saludo. Espero que estén muy bien, que ya hayan dormido bien, que hayan almorzado algo. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos igual en cuanto a lo que es el ataque ante los microorganismos, algunos de sus mecanismos que poseen, también, por ejemplo, cómo algunos medicamentos a grandes rasgos, pues cómo es que actúan, sus cualidades. Es igual como dar esta introducción a toda esta parte de la microbiología y la inmunología. Entonces, antes de comenzar, me gustaría recordarles ahorita cómo está la situación de los correos electrónicos. Tengo pendiente enviarles la presentación pasada y compartirles esta por WhatsApp. Recuerden, no se llevaron tarea la semana pasada, pero este fin de semana sí se van a llevar de tarea un cuestionario referente a la presentación pasada y esta presentación. Bueno, está cortito, entre comillas, 30 preguntas. Y pues nada más, en lo que todavía nos resuelven. Del cuestionario no se preocupen porque es en Google, entonces ustedes pueden accesar en el link sin ningún problema. Igual la playlist, recuerden que ahí van a irse cargando todos los videos de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, la clase pasada me gustaría que recordaran pues un poquito lo que platicábamos, que era el hablar de la clasificación de los microorganismos, bueno, antes, hablar de la cadena epidemiológica, cómo se dan los eventos, que siempre es necesario tener un agente, un huésped y el medio ambiente. No se puede dar si falta uno, porque no es como que la gente y el huésped puedan interaccionar, necesariamente tiene que estar el medio ambiente. Y también la clasificación, existen diversas formas como podemos clasificar a los microorganismos, pero en concreto los patógenos podemos hacer alusión a lo que es esta parte de los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios o protozoos, los helmintos, parásitos, que muchas veces digamos que entra como parásito, es decir, los gusanos, y lo que son los artrópodos. Recuerden, los artrópodos no es en sí que nos vayan a generar una infección, pero muchas veces transmiten otros microorganismos. También platicábamos algunas cuestiones igual de la clasificación de los microorganismos con base a la temperatura donde se pueden desarrollar o, por ejemplo, con base al riesgo que pueden generar en la salud. También platicábamos algunas medidas de esterilización, perdón, que se pueden tomar en un momento dado y que es importante saber los principios porque, por ejemplo, cuando hablamos de la filtración, recuerden, este método lo vamos a utilizar cuando las muestras pueden sufrir una transformación, por ejemplo, se pueden coagular, entonces tenemos que buscar métodos más amigables. También tenemos otros métodos ampliamente conocidos, ¿no? Como es el caso de la pasteurización, que lo utilizamos incluso en los alimentos. Entonces, comenzando ya en materia de lo que es hoy, un segundito, me gustaría iniciar la sesión con la cuestión de la importancia del conocimiento de los factores que intervienen en el crecimiento de los microorganismos, con el entendido de que la vida de muchos microorganismos depende de condiciones como la temperatura y la presencia de otros factores, como es el caso del oxígeno, agua, nutrimentos, y que también existen diversos métodos para erradicarlos. En este punto lo tenemos perfectamente claro. Entonces, la aplicación de diferentes técnicas en diferentes ámbitos nos ayuda porque finalmente nuestro cuerpo tiene diversos portales donde los microorganismos pueden accesar. Y empezando por lo más simple y lo que ocurre en el día a día, pues justamente son los alimentos, ¿no? Es como si les hiciera la pregunta, ¿qué consideran ustedes en cuanto al método que podría resultar más útil para asegurar la inocuidad de un contenedor que será destinado para almacenar leche en un banco de leche, ¿no? Una muestra de leche? Entonces, por ejemplo, hablando en cuestión del contenedor,
pues aquí no basta con decir, pues lo lavo y lo enjuago. Realmente tendría que someter ese contenedor a esterilización o bien desinfección para que esa muestra preserve la inocuidad necesaria, no se contamine por el hecho de estar dentro de ese contenedor, porque recordemos que a pesar de que cuando congelamos algo los microorganismos no crecen, su vida no termina, simplemente quedan como en un estado de stand-by. O también, si les preguntara qué consideran ustedes en cuanto al método más ideal para asegurar la inocuidad de los alimentos en general. Si basta con decir que lavo y enjuago o también desinfecto. Y en esencia, muchos de nosotros lavamos y enjuagamos y digamos que no nos pasa nada, lo voy a decir como entrecomillado, porque lo que ocurre realmente es que nuestro cuerpo tiene toda la maquinaria necesaria para responder a los microorganismos. Sin embargo, no es 100% eficaz. Les ponía el ejemplo la vez pasada de los protozoarios. Ellos tienen una fase que es una fase de quiste, que metabólicamente es inactiva y es la fase de resistencia y que puede sobrevivir a condiciones adversas, como es el caso de la acidez estomacal. También los huevecillos de algunos gusanos pueden resistirlo en esta fase de quiste. Entonces, no basta con solo lavar y enjuagar un alimento, sino que es importante desinfectar siempre y cuando proceda, o bien la cocción, ¿no? Porque no voy a decir, voy a desinfectar la carne. O sea, realmente la carne lo que hacemos es someterla a temperaturas elevadas y a través de esto logramos asegurar la inocuidad del mismo. También, por ejemplo, ¿qué método utilizaríamos para asegurar la inocuidad de un alimento como es el caso de las espinacas o cualquier otra hortaliza? El tema que tenemos en México y en muchas regiones es que a veces las hortalizas, desgraciadamente, se riegan con aguas negras. Entonces, esto quiere decir que vamos a encontrar microorganismos en fases de resistencia o bien en su estado normal, presentes, y entonces no basta con solo lavar y enjuagar. Necesitamos forzosamente desinfectar para que no represente un riesgo este alimento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos, incluso debemos de considerar la naturaleza del contenedor de la comida que vamos a emplear nosotros para este tipo de pacientes, porque finalmente el cuerpo lo está requiriendo. Es una situación especial. Entonces, se los puse ahorita estos diferentes cuestionamientos en situaciones, digamos de esta manera, sencillas, no tan rimbombantes, ni tan complicadas, ni el paciente crítico o algo así, o sea, en cosas que se pueden dar y las cuales ustedes pueden encontrar en el día a día. Y que es importante entonces decir, ok, tomo conciencia de la problemática para poder tomar acción a través de diferentes medidas, de diferentes procesos que me beneficien a mí como persona, pero también beneficien a las personas con las que llegue a interactuar en un momento dado. Recuerden, ustedes están aquí estudiando enfermería porque al final de cuentas les interesa ayudar a las personas, ser suma en la salud de las personas. Entonces, hay que empezar con esta cuestión de clasificar, ¿no? La esterilización, recordemos que se refiere a eliminar de forma completa todos los microorganismos que estén presentes en un objeto o en un producto. Sirve para productos inanimados generalmente, pero también aplica en alimentos, por ejemplo, en el caso de las leches y los jugos. Recuerden la pasteurización. En cuanto a la desinfección, pues el nombre ya ahorita lo reflexionamos, desinfección a infección.
Entonces, es la destrucción o la eliminación de microorganismos peligrosos a través de diferentes agentes o a través de diferentes medidas. La asepsia es la ausencia de organismos potencialmente patógenos y para asegurar la destrucción de microorganismos patógenos contamos con diferentes métodos. Pues ya lo platicamos un poquito en la clase pasada. El calor húmedo cuando metemos algo en temperaturas de ebulliciones, ¿no? La pasteurización, pero también podemos utilizar diferentes agentes químicos que van a actuar, o también tenemos otras medidas, como es el caso de la radiación, que destruye la estabilidad de los electrones en un momento dado. ¿De qué dependerá que elija uno u otro? Pues del ambiente donde yo me esté desempeñando, porque pues es muy diferente. Ustedes si se meten a quirófano, pues obviamente tienen que utilizar medidas de asepsia, ¿no? Pero pues también el material muchas veces lo meten a procesos de esterilización, entonces va variando ahí dependiendo del contexto donde se esté hablando y donde se estén desarrollando. Entonces, cuando se habla de que los microorganismos generan una infección, pues tenemos diferentes agentes químicos. Y recuerden aquí esta cuestión, este juego de palabras de la infección. Es la presencia de un organismo dentro de otro. No se vayan a confundir con la infestación, perdón, con la infestación, que es la presencia de un organismo sobre otro, ¿vale? Que tenganlo bien presente. Entonces, hay agentes químicos, por ejemplo, como es el caso de los bactericidas. Y pues viene la pregunta del millón. Bueno, pues, ¿qué es un bactericida, no? En esencia es aquel fármaco que destruye microorganismos dentro de un huésped. También tenemos agentes bacteriostáticos, que son aquellos que inhiben el crecimiento de los microorganismos. También tenemos los agentes quimioterápicos, que es el producto resultado de una síntesis química que es capaz de matar a los microorganismos dentro de un paciente. Pero también suena como lo que conocemos nosotros, que es el antibiótico, que es un producto de origen microbiano que mata a otros organismos dentro de un huésped. ¿Cuál es la diferencia entre un quimioterápico y un antibiótico? Pues el primero es de origen sintético y el segundo es producido por otro microorganismo. De hecho, cuando ustedes lleguen a consumir bueno, no a consumir, a tomar algún medicamento, si se meten en la ficha técnica del medicamento, pues muchas veces dice, este es un agente quimioterápico o antibiótico de amplio espectro, muchas veces a esto se refieren. Y son cuestiones que normalmente no hacemos como mucho hincapié o no nos detenemos mucho a ver, porque finalmente lo que buscamos es el resultado de su empleo, en esencia. Entonces, aquí la finalidad es que se acerquen igual con esta cuestión de juego de palabras y clasificarlos. Ahora, los antimicrobianos, más allá de clasificarse con base su origen, pues los podemos clasificar mediante el mecanismo de acción que poseen. Que ahorita vamos a ver, pues hay muchísimos y de hecho tienen cualidades únicas. Por ejemplo, los más sonados son los betalactámicos. Estos betalactámicos tienen la propiedad de que limitan la síntesis de la pared celular bacteriana. Más adelante platicaremos pues algunas cualidades de la bacteria, ¿no? Porque es importante que limiten la síntesis de la pared celular bacteriana. Pero también pueden inhibir la incorporación del ácido N-acetilmuránico a estructuras
precisas de la pared celular en las bacterias, por ejemplo, las gram positivas. Entonces, lo que hace es decir, me paras tu fiesta, ¿no? Ya no te vas a seguir produciendo. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a atacar en tu pared, ¿no? Vas a perder esa estabilidad y a través de esa pérdida viene tu destrucción. Entonces, los beta-lactámicos tienen diferentes clasificaciones o hay de diferentes tipos. Por ejemplo, incluyen lo que son las penicilinas naturales, como es el caso de la penicilina G en sus diferentes formas y pues atacan diferentes microorganismos. Por ejemplo, un microorganismo que atacan es la Leptospirea, que este microorganismo muchas veces donde les va a sonar es en latas que estén contaminadas con muestras de orina de roedores parasitados por Leptospirea. También existe otro tipo de beta-lactámicos, como son las penicilinas beta-lactamasa resistentes. Aquí, bueno, la verdad no quiero como complicarlos porque entra la meticiclina, que no es como muy sonada, también está la cloxacilina, muchos varios. Pero estas penicilinas, sobre todo, van a tener una acción contra lo que son bacterias, particularmente contra los que son los estafilococos. Entonces, también tenemos las penicilinas de amplio espectro, que pues el nombre lo está diciendo, van a atacar muchísimas cosas. Y aquí tenemos a la ampicilina, que de hecho la ampicilina es muy sonada, ¿no? Y es muy utilizada. Y actúan contra muchísimos microorganismos. La verdad es que es muy amplio el listado. Por decir alguno, actúa contra Escherichia, que Escherichia es como una familia muy grandota, pero la que es muy sonada es Escherichia coli, que genera diferentes tipos de infecciones de origen gastrointestinal, principalmente. Y también tenemos lo que son las penicilinas de muy amplio espectro, que digámoslo de este modo, es una ampliación del grupo anterior, pero ya me incluye otros microorganismos, por ejemplo, salmonella, shigella y otro tipo de bacterias que las penicilinas de amplio espectro no. Por eso, digámoslo, se agregó el muy amplio espectro, ¿no? También tenemos otras penicilinas, como es el caso de cefalosporinas, en sus 5 generaciones que están en el mercado actualmente. También están los que son los carbapenems, que pues hay muchísimos medicamentos, pero principalmente actúan contra gram positivos. Están los monobactams, que particularmente lo que es el azotreonam. Ahí sí, no recuerdo contra qué microorganismos, nada más que si me lo anoto para reportarles la siguiente clase de esto. Y también está la fosfomicina, que no es igual a la penicilina, pero es muy similar en cuanto a los mecanismos de acción. Por esta razón está incluida aquí la fosfomicina, que de hecho pues también cuando llegan a ir al doctor muchas veces fíjense en la receta, ahí está incluido. Entonces, bueno, antes de pasar, ¿no? Perdón. Si se dan cuenta, beta-lactámicos son muy utilizados. ¿Por qué? Porque me dan esta posibilidad de atacar diferentes microorganismos patógenos en diferentes presentaciones y de hecho, pues bueno, la ventaja que tienen también es que se pueden utilizar en diferentes tipos de población, es decir, población pediátrica, adulto mayor. Algunos, pues bueno, el uso en embarazo y lactancia está limitado, pero no se han observado efectos adversos. Otro tipo de medicamentos que existen de antimicrobianos, pues son los aminoglucósidos, que si lo reflexionamos, el nombre aminoglucósido, pues reciben el nombre por su composición y su estructura química.
¿Cómo van a actuar los aminoglucósidos? Porque van a interferir en la síntesis proteica a nivel de los ribosomas. Recuerden, los betalactámicos actuaban en lo que era la pared celular. Los aminoglucósidos van a interferir a nivel de lo que son los ribosomas. Entonces, aquí podemos encontrar diferentes medicamentos, por ejemplo, la micacina, la divecacina, gentamicina, muchísimos varios, pues todos los que están aquí colocados en el listado. Y por ejemplo, la streptomicina es un antibiótico que no se absorbe en el tubo digestivo, que se usa por vía parenteral. Y particularmente se usa para bacterias del género Brucella, Francisella y Yersinia, que son muy fuertes. Ahora, es importante, no los quiero confundir, ni tampoco como meter un tema que quizá no se preste mucho, pero remontémonos un poquito a las bases. Muchos de los medicamentos, casi la gran mayoría, el objetivo que buscamos es que se absorban por vía enteral, es decir, que lo podamos tomar por la boca y que tenga el efecto de esa manera. Sin embargo, sabemos que a veces habrá condiciones que me lo van a limitar. Entonces yo voy a requerir valerme de otro tipo de medicamentos, como es el caso aquí que les estaba mencionando de la streptomicina. También la kanamicina no se absorbe a nivel del tubo digestivo y este medicamento actúa contra lo que es Escherichia enterobacter, también contra salmonella, estafilococos, sin embargo, contra estafilococos no es el más eficaz. Y otro que está dentro de este grupo es la neomicina, que la neomicina tiene una alta toxicidad si se administrase a nivel óptico y cuando también va por nivel renal, no se absorbe en el tubo digestivo y que de hecho no es un antimicrobiano que se utilice para procesos infecciosos comunes. ¿Por qué? Porque sí es un tanto, digámoslo así, pesado, ¿no? De que el cuerpo lo pueda tolerar o decir, si no me vas a dar ningún problema de toxicidad. Ahora, otro tipo de medicamentos son los fenicoles, que estos inhiben la síntesis proteica de la bacteria, lo que hacen es reprimir la transmisión de aminoácidos activados. Si se dan cuenta aquí, lo que hace es, en cuanto a la replicación, ahí es donde va a actuar. La cualidad que tienen los fenicoles es que tienen una buena difusión, se pueden absorber bien a nivel digestivo y también en todo lo que es el organismo. Y su espectro antimicrobiano es amplio, sobre todo con algunas bacterias, como es el caso de Salmonella, Escherichia, Brucella, entre otros. Pero una cualidad que tienen los fenicoles, sobre todo en el uso prolongado, es que pueden generar anemia aplásica. Entonces, siempre es importante considerar ahí cuál es la condición del paciente, los antecedentes a través de la anamnesis y el tiempo de uso, pues para estar pendientes que no se den este tipo de complicaciones principalmente. También están los polipéptidos, que en este grupo se encuentra la bacitragina y las polimixinas, y los polipéptidos, perdón, se me pasó decirlo, estos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, tienen acción contra gram positivos, pero ojo, principalmente se utilizan de forma cutánea, es como muchas veces se administran. Y de hecho, los fármacos que están en este grupo, en términos generales, tienen un efecto nefrotóxico. Por eso es que su uso está limitado o más bien casi es de forma tópica para evitar este tipo de problemas. Perdón. Parecido a los polipéptidos están los glucopéptidos, que se encuentra la vancomicina, que particularmente interfiere en la síntesis de peptidoglucanos de la pared celular bacteriana.
Por eso, como que cambia el nombre por cuestión de dónde interfiere, ¿no? En qué nivel de la síntesis interfiere. Los polipéptidos, pues en secuencias de aminoácidos, y los glucopéptidos en secuencias de aminoácidos con algunas secuencias de glucosa. En este grupo de los glucopéptidos, déjenme recordar en qué infección. Ya me acordé. Los glucopéptidos, por ejemplo, actúan en algunas infecciones por Clostridium. Más adelante hablaremos de Clostridium, pero pues es una bacteria, una familia de bacterias muy amplia. Y el más sonado es Clostridium botulinum, que de hecho pues puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque genera parálisis muscular, sobre todo pues parálisis en lo que son los músculos respiratorios. Otro grupo de medicamentos que existen son los macrólidos, que de hecho reciben su nombre derivado a que tienen una lactona macrocíclica, muestran un espectro antimicrobiano entre la penicilina y la tetraciclina. Y estos, su nivel de actuación es a nivel de la síntesis proteica bacteriana y tiene la cualidad de que actúa contra gram positivos y algunos anaerobios. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar uno muy sonado, es la eritromicina. Principalmente, también la citromicina es otro que es muy sonado, y todos los que están aquí contenidos en el listado, pero yo creo que son los que más les han de sonar con mucha probabilidad. Ahora tenemos también lo que son las lincosaminas, que digámoslo de esta manera, podríamos decir que pertenecen a los macrólidos, el grupo anterior que les estaba mencionando, pero más bien es un subgrupo de origen natural. Por eso es que de pronto los van a encontrar como aparte, no dentro de. Y de hecho se integra con la clindamicina y la lincominica, ¿era? Lincominica. Igual van a interferir a nivel de lo que es la síntesis proteica bacteriana. Igual que los macrólidos, pues actúan contra gram positivos anaerobios, pero, aquí también me va a actuar contra gram negativos y contra aerobios. Entonces, es gram negativos, anaerobios. Esa es la diferencia. Digamos que son un poquito más competentes contra microorganismos. Otro grupo que tenemos son las tetraciclinas, que interfieren con la síntesis proteica porque van a impedir la unión del ácido ribonucleico de transferencia con el ribosómico. Entonces, al actuar en ese nivel, tiene un efecto contra múltiples microorganismos, por ejemplo, la brucela. Y aquí podemos encontrar varios, pero los más sonados son las tetraciclinas principalmente. Otro grupo que tenemos son las sulfamidas, que tienen una acción bacteriostática contra antimetabolitos que compiten por el ácido aminobenzoico e impiden la síntesis del ácido fólico. Entonces tienen un espectro muy amplio y atacan pues a múltiples microorganismos que generalmente en infecciones comunes son los que generan infecciones urinarias no complicadas y también infecciones respiratorias. Pero tienen la cualidad de que algunos de los medicamentos que están dentro de este grupo pueden llegar a generar anemia hemolítica, además de prurito y eritremas. ¿Por qué? Porque les mencionaba que impiden la síntesis del ácido fólico. Entonces, pues obviamente al impedir la síntesis del ácido fólico, en lo que es el desarrollo del eritrocito va a traer complicaciones. Considerando esta cuestión del tiempo que se vaya a dar, los antecedentes del paciente recopilados a través de la anamnesis. Y por último,
pero eso no quiere decir que sean los menos importantes. Más bien, parte de este listado están las quinolonas, que actúan bloqueando la replicación del ácido desoxirribonucleico en lo que es la bacteria. Entonces, aquí en este grupo tenemos algunos muy sonados, ¿no? Como es el caso del ciprofloxacino y el levofloxacino, que principalmente este tipo de medicamentos actúan contra los gram positivos. Entonces, como podemos observar, cada uno trabaja en diferentes niveles, entonces esto da la posibilidad de que se puedan emplear en diferentes padecimientos. Y nada más lo único que hay que estar revisando de pronto por ahí con los medicamentos, pues es cuál es la vía de administración indicada, si existe alguna interacción con otro medicamento o con algún otro nutrimento y cuáles son los efectos adversos que puede llegar a generar. Sobre todo, pues ténganlo presente, ¿no? En este último ejemplo que les daba de las sulfamidas, ¿no? Que pues ahí me puede poner en riesgo a los pacientes por el efecto que puede generar de una anemia. Ahora, aquí sí se los puse, es que pensé que estaba mal escrito. Entonces, en cuanto al manejo de antimicrobianos, una ventaja que tienen, pues ya la vimos, es que me van a erradicar diferentes enfermedades generadas por patógenos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el uso incorrecto de estos ha propiciado que los patógenos generen una gran resistencia. Entonces, esto es bien importante porque al mal emplearse, podríamos decir que una repercusión, de hecho grave, es cómo puede influir en la morbimortalidad de una enfermedad. Es decir, a lo mejor pudo no haber sido un padecimiento tan grave, pero derivado del mal uso de los antimicrobianos es que las bacterias o los microorganismos dijeron, pues ya aquí soy, ¿no? Voy modificando a mi descendencia para poder sobrevivir ante el ataque de este antimicrobiano. Y entonces les digo, la repercusión que deben de tener presentes es eso, cómo puede influir en la morbimortalidad de la enfermedad. Ahora, dentro de los conceptos que están involucrados en el manejo de los antimicrobianos, tenemos varios. Y que de hecho aquí es importante que sí le echen como decimos, ahí lo estén rumiando, ¿no? Lo estén repasando, como es el caso del espectro. Ahorita se los estoy diciendo mucho, el espectro. Bueno, ¿a qué me refiero por eso? Aquí es el listado de los microorganismos en los cuales tiene acción el producto. También otro concepto que es importante que no pasen por alto es la concentración mínima inhibitoria. Es decir, esa cantidad chiquitita que es capaz de inhibir el crecimiento de los patógenos. Ahora, otra cualidad que deben de poseer los antimicrobianos y que de hecho es muy importante, porque si no nos lleva a problemas de toxicidad, es que se deben de eliminar del organismo. Y esto abre la puerta a algo muy importante. Pues da origen, o sea, yo lo tomo el medicamento y da origen a la concentración sanguínea de dicho medicamento. Entonces, va a estar circulando en sangre una cantidad determinada, que es muy importante junto, pues, con saber cuál es la cantidad que puede dar una toxicidad. Es importante saber cuál es la dosis que se va a administrar y la cantidad del fármaco. Y también, a su vez, algunos fármacos pueden pasar por una concentración tisular, es decir, esa cantidad que se puede acumular en los tejidos. De hecho, por ahí si lo recuerdan, con algunos medicamentos que han llegado a consumir,
Son medicamentos que es una sola dosis, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor es una dosis en una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que se alcance una concentración tisular, inclusive. Y otro factor importante que debemos de tener muy presente es la vida media de un antibiótico. De hecho, eso es importante que no lo olviden porque ese es el tiempo que permanece en sangre antes de que decline y que es prioritario saberlo porque ayuda en el establecimiento del tratamiento. ¿Y qué pasa siempre, no? Nos dicen, este medicamento lo vas a estar tomando cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el tratamiento considera la vida media del medicamento antes de que su efecto pues se pierda, ¿no? Y si se busca que se prolongue y erradique un microorganismo, es importante que esté constante. Entonces, estos conceptos, pues el manejo de los antimicrobianos, digámoslo de esta forma, se encamina al éxito terapéutico. ¿Por qué? Porque entonces con esos principios es como decir, mira, aquí viene el instructivo, ¿no? Entonces lo tengo que utilizar de esta forma para disminuir el desarrollo de resistencia bacteriana. Bueno, aquí con ustedes realmente no hay tema. ¿Por qué? Porque viene durante toda la carrera, ustedes están en una constante concientización. Entonces, reitero, tener conciencia de un tema te hace tomar medidas, tomar acción. Pero es importante que nosotros lo comprendamos en esencia para poderlo transmitir a los pacientes. El decir, pues sabes que es importante que lo tomes cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque puede disminuir y también para que ayude a trabajar algunas ideas erróneas en cuanto a los pacientes, porque no me dejarán mentir. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de los medicamentos? Que el medicamento es malo porque te va a dañar el hígado y el riñón. Y ahorita, como lo estuvimos viendo, muchos medicamentos, insisto, la mayoría se absorben por tubo digestivo, pues obviamente tienen que pasar para riñón, pasar para hígado y pasar para riñones para ser eliminados, y si no también pues, se va por parte de las heces. Pero a veces la gente no reflexiona qué pasa con la herbolaria o qué pasa con lo de origen natural. Está la creencia de que es algo benéfico, ¿no? O que no le va a generar el mismo daño al organismo. Y no es cierto porque al final de cuentas es un agente xenobiótico. Recuerden, un agente xenobiótico es algo externo al cuerpo con propiedades que hasta cierto punto pueden haber propiedades farmacológicas o bueno, va a tener propiedades, efectos en el organismo, perdón. Entonces, pasa lo mismo con la herbolaria, o sea, no está exenta a estos principios. Pues muchas veces igual te dicen, tómate el tecito tantas veces al día y te va a ayudar. ¿Por qué? Porque pasa similar. Insisto, con ustedes no hay tema, sino más bien hago énfasis para que lo reflexionen y trabajen en sus palabras, principalmente el cómo explicar esto en términos sencillos y amigables a sus familiares, a sus amigos y a sus pacientes, ¿no? Es muy, muy importante y algo que nos ayuda justo con esto, a que el uso de un antibiótico, de un medicamento, sea el correcto y evitemos la resistencia y evitemos problemas que impacten directamente en la mortalidad. Ahora, pues existen diferentes mecanismos de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la información es transmitida de una generación a otra de una bacteria, ya sea porque hubo una mutación o recibió la información de una bacteria que sí contaba con la capacidad de sobrevivir, la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, los principales mecanismos de resistencia que les puedo mencionar es que hay algunas bacterias que van a producir enzimas hidrolizantes frente a beta-lactámicos y aminoglicósidos. Entonces va a decir esa bacteria, mi pared celular, ni sueños que la vas a tocar, a mí no me vas a alterar. También otro mecanismo que puede darse es la alteración del sitio de acción del antimicrobiano. Si a lo mejor inhibía la síntesis, puede ser que el efecto se atenúe
y ya no se hay en ese punto, ¿no? También una insuficiente permeabilidad de la pared celular para el paso del antimicrobiano, insisto, porque diga, mi pared me la deja de paz, y porque a lo mejor ocurre una salida de la célula del antimicrobiano sin modificar. Entró, anduvo por todo el cuerpo, pero no hizo absolutamente nada, ¿no? No se utiliza. Y pues es grave, principalmente, lo que es la resistencia de los bactericidas, porque genera problemas de erradicación de la bacteria, el fracaso terapéutico, aumentan los costos en la atención a la salud y el aumento de la morbimortalidad. Les había dicho este último como pues, lo más evidente y ya hablando de todos, ¿no? Pero ya pensándolo en uno a uno, pues ¿qué pasa? El medicamento anda de tratamiento en tratamiento por un fracaso terapéutico, no logran erradicar la bacteria, puede continuar y llevar a otras complicaciones, pues obviamente el costo es elevado, ¿no? El impacto. Y dentro de los agentes etiológicos tenemos identificados en la aparición de la resistencia bacteriana, algunos como el uso erróneo de antimicrobianos por dosis inadecuada, o bien el uso de antibióticos cuando no se requiere, a lo mejor lo típico, ¿no? Sobre todo los que tenemos niños chiquitos, pues queremos que el médico diga, pues ya, mire, le va a dar el antibiótico, ¿no? Ya en la desesperación, pero pues, ¿qué tal si es una infección viral? Pues, al ser viral tenemos que esperar que pase o utilizar otro tipo de medicamentos, ¿no? Y pues el mal uso de antibióticos va a tener daños a la salud como alteraciones hemáticas, ¿no? Les mencionaba algunos, pero no solo ahí, también puede haber alteraciones nerviosas, fenómenos, lo que es incluso cambios en la conducta, el daño hepático, el daño renal. Reitero, también hay algunos medicamentos que es importante considerar si existe una interacción fármaco-alimento o al revés, alimento-fármaco, y que pueda exponer a mi paciente a otras situaciones indeseables, ¿no? Por ponérsela sencillita, las sales de litio que se utilizan en la bipolaridad, el sodio, una dieta alta en sodio puede interferir. Aquí les estoy hablando de algo que no es un antibiótico, pero pues algo, les digo, algo común, como es importante considerar siempre esa interacción fármaco-alimento. Ya hablando de algunos antimicrobianos, si no es que la mayoría, pues pueden generar daños en lo que es la mucosa del intestino, entonces me puede traer otras alteraciones. O bien la presencia de ciertos nutrimentos puede bloquear el efecto que yo estoy buscando del antimicrobiano. Y entonces, pues ahí, tripas corazón, sumamos esta parte de la resistencia a las bacterias. Entonces, tenemos diferentes ejemplos. El éxito de los microorganismos se debe a que tienen características únicas que determinan la acción patógena de una bacteria. Y recuerden, el huésped y el parásito siempre tienen una relación de forma interespecífica. Tanto que puede que el parásito ahí quede, ¿no? Que muera, o me da un poco de gracia, ¿no? O sea, aquí es ver quién muere primero, si el parásito o el huésped, ¿no? Y pues esto depende de los mecanismos de defensa del huésped o los mecanismos de agresión del parásito. En condiciones normales, o sea, nosotros sanos o medio sanos, pues le ganamos al parásito o al microorganismo. Pero cuando estamos inmunocomprometidos, pues ahí sí no les puedo decir la misma situación. ¿Por qué? Porque los mecanismos de daño son diversos. Por ejemplo, en el caso de los virus, ¿qué hacen? Se apropian de la maquinaria celular. Recuerden, los virus siempre necesitan de un huésped para poder replicarse. Entonces, al apropiarse de la maquinaria celular, ¿qué hace? Impide que la célula cumpla sus funciones y en muchos casos la destruye. También tenemos la liberación de toxinas, y enzimas por parte de las bacterias. Por ejemplo, en el caso de la toxina tetánica, se difunde en todo el organismo a pesar de que la bacteria
se encuentre en un sitio determinado. Aquí es hablar de una toxicoinfección. Toxinfección también sonado. También tenemos, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, cuando se apelotona, forma una masa que impide el buen curso del tránsito intestinal, entonces genera una obstrucción y puede llevarnos a requerir una cirugía. O, por ejemplo, la Giardia muchas veces se adhiere al tejido y lo que hace es robar nutrimentos. Entonces, pues ahí daña porque nos va a generar deficiencias porque absorbe los nutrimentos que tenemos. Entonces, ahorita les puse algunos ejemplos, pero ya poniéndolo como en específico, los ejemplos de la acción patógena puede ser hablar de la capacidad de infección de un microorganismo que sea muy infectante, hablar de su capacidad de establecimiento, es decir, que burla al sistema inmune, que tiene toda la maquinaria necesaria para burlar el sistema inmune y poderse establecer. Hablar de la capacidad de multiplicación, es decir, que se va a replicar y multiplicar muchísimo, y la capacidad de producir un daño, o sea, que pueda ser incluso letal. Y les decía ahí en la clase pasada, ¿no? O sea, nosotros podemos clasificar a los microorganismos por el daño a la salud. ¿Por qué? Por esta cuestión, ¿no? Del daño que genera. Entonces, también tenemos factores de patogenicidad, que no hablo de patos, sino que la patogenicidad de un organismo es su capacidad de producir daño a otro. Y de hecho es un término usado en la manera de describir un microorganismo, si es o no patógeno. Ahí, un segundo aquí. A ver, espero que ya no haga tanto ruido ahí los perritos, que no suenan como tanto. Bueno, creo que sí suenan. Entonces les mencionaba esta cuestión de qué tan patógeno o no puede ser un microorganismo. Entonces, podemos hablar de algunos factores que suman o que restan en esta cuestión de la patogenicidad. Por ejemplo, su capacidad de penetración, de multiplicación, de invasión, generación de toxinas, el daño inmunológico. Entonces, la mayor o la menor capacidad de producir daño se conoce como virulencia, como es el caso de Giardia. Giardia comparada con entamoeba, pues Giardia es menos virulenta. Entamoeba sí es bien canijilla. Estos dos son protozoarios, probablemente no los vean conmigo, los van a ver en la siguiente experiencia educativa, bueno, es decir, el siguiente cuatrimestre, pero pues ya lo saben, entamoebas son nada más y nada menos que las famosas amibas. Entonces, las amibas son muy virulentas. Y pues también existen algunos mecanismos, o sea, no todo es negativo, no todo es tristeza, porque dentro de los mecanismos, como huésped, nosotros tenemos algunas cualidades. Por ejemplo, mecanismos de defensa inespecíficos. ¿Aquí a qué me refiero? No estoy metiendo al sistema inmunológico. Entonces entran todos estos mecanismos de defensa cutáneos y de las mucosas, los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, igual las vellosidades, el moco, toda esta cuestión, los mecanismos de defensa oculares, los mecanismos de defensa digestivos y urinarios y todas las secreciones. A esto me refiero con mecanismos de defensa inespecíficos, sin hablar de cuestiones de inmunología propiamente, es decir, el sistema inmune tiene células especializadas, células generales que me van a ayudar a neutralizar, pero también tiene tipos de respuestas, tanto innatos como adquiridos, que ya cuando hablamos de adquiridos incluye esta cuestión de la memoria, ¿no?
memoria entre ciertos ataques. Aquí no, o sea, aquí es chicle y pega, por así decirlo. Entonces, vamos a reflexionarlo. Tan solo con la piel. ¿Qué ocurre? Gracias a la piel, nosotros tenemos la barrera necesaria para evitar que pasen microorganismos patógenos. ¿Y qué hace la piel? Pues la piel nunca es estática, vamos descamando. ¿Por qué? Porque de esta forma también se van desprendiendo células que ya no se necesitan y también microorganismos que pudieran estar ahí adheridos se van perdiendo. Los vellitos intestinales, los vellitos de la piel, pues también cumplen con una función, ¿no? Tan solo reflexionemos dónde es normal que tengamos vellos. Por ejemplo, en la zona genital, pues, ¿qué van a hacer? Protegernos contra infecciones urinarias y también contra infecciones pues, propias, ¿no? Dependiendo si es hombre o mujer. O, por ejemplo, ya no es como tanto, pero reflexionemos cuál era la función del bigote o de la barba, pues también que hay algunos microorganismos que quedasen atrapados y prevenir este tipo de infecciones. Entonces, tan solo la piel entra en este tipo de mecanismos de defensa inespecíficos. Es como el decir chicle y pega, pero pues sí, me va a evitar problemas. También en cuanto a, por ejemplo, la acidez gástrica, ¿no? Les decía, en la mayoría de los microorganismos, pues los va a erradicar, no todos, pero esa acidez, pues cumple una función, tanto hablando en sentido de la digestión, de todo el proceso, como lo que es la protección. Y también, pues durante todo el tracto digestivo se va cambiando el pH, que primero es neutro, luego es ácido, luego otra vez se va neutralizando. Entonces, ese cambio de acidez pues ayuda a proteger contra microorganismos. Entonces, ya por último, otro ejemplo, la saliva. La saliva es muy importante porque ayuda a mantener el equilibrio de los diferentes microorganismos que son propios de la boca. Cuando hay problemas de salivación, van de la mano con algunas infecciones. ¿Por qué? Porque cambia el ambiente. Entonces, por hoy, chicos, es todo. Como mencionaba, nada más recuerden que van a llevar de tarea un cuestionario. En momentos más tarde les comparto las presentaciones y el link del cuestionario. Se estaría esperando la siguiente semana. Y pues nada más, antes de finalizar, me gustaría saber si tienen dudas por ahí, si no ya nos vemos la siguiente semana.